Estoy saliendo de mi trabajo y deseo bañarme llegando a mi casa, pero recuerdo no haber prendido la terma. No hay problema. Hey Google, enciende la terma. En este video conocerás este interruptor inteligente que te permite manejar una alta cantidad de corriente de hasta 32 amperios, con el que podrás controlar y monitorear los costos de tu consumo eléctrico en tiempo real, ya sea de tus circuitos de luminarias, tomacorrientes, tu terma o cualquier equipo eléctrico de alto consumo. Un dispositivo económico y de última generación que fácilmente puedes montar sobre cualquier riel DIN de tu caja de distribución eléctrica. Así que si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, ya sea domiciliarias, comerciales o industriales, necesitamos tener dispositivos eléctricos y electrónicos que sean seguros, que sean eficientes e inteligentes. Debido a ello, la empresa Sonoff ha creado dos nuevos dispositivos de alta tecnología que nos permite cumplir esos tres requisitos importantes para darle seguridad a nuestro hogar, a nuestro domicilio, a nuestra empresa. Estamos hablando de los dos nuevos modelos de dispositivos interruptores inteligentes. El modelo Basic 1 GSP, que trabaja exclusivamente con Wi-Fi, es decir, Matter sobre Wi-Fi, y el otro dispositivo de la marca Sonoff que trabaja con tecnología Zigbee 3.0, el Basic ZB1 GSP. Ambos tienen las mismas características técnicas, la única diferencia es que uno trabaja con Matter sobre Wi-Fi y el otro trabaja con tecnología Zigbee 3.0. Todo lo que vamos a hablar a partir de estos momentos, que son las características técnicas funcionales, se adaptan a ambos, excepto que uno funciona con Matter y otro funciona con Zigbee. Ahora ustedes se preguntarán qué significa Matter y qué es Zigbee. Matter es un nuevo estándar de conectividad para el hogar inteligente que permite que dispositivos de diferentes marcas y ecosistemas, ya sea Apple HomeKit, Google Home, Alexa, SmartThings, funcionen juntos sin problemas. Este dispositivo es compatible con Matter, lo que le permite una fácil integración y un control multiplataforma. Es decir, podemos interconectar este dispositivo con infinidad de ecosistemas gracias a la tecnología del protocolo Matter. ¿Y qué es lo que significa Zigbee? Este dispositivo permite la conectividad a través del protocolo Zigbee, la versión 3.0, y no solamente ello, permite realizar la función de enrutador Zigbee. Funciona con el protocolo estándar Zigbee 3.0 para una comunicación estable, alta resistencia a la interferencia y una amplia compatibilidad con diversos ecosistemas. También funciona como un enrutador Zigbee, es decir, nos va a permitir conectar este dispositivo con otros dispositivos de la red Zigbee para extender la cobertura de la red Zigbee. Zigbee es un estándar de protocolo ampliamente usado en las casas inteligentes, las casas domóticas. Ambos dispositivos cumplen la misma función, excepto con que trabajan con diferentes protocolos de comunicación, como ya lo hemos indicado. Algo importante a tener en cuenta es que este otro dispositivo, este dispositivo Zigbee, requiere un concentrador o un hub Zigbee para que pueda funcionar. Ojo con el detalle, es necesario un hub Zigbee, de preferencia la marca Sonoff, que se tiene que adicionar a la red Zigbee para que este pueda funcionar. Sin embargo, este otro no. Este otro dispositivo trabaja sobre una red Wi-Fi con Matter, que se monta sobre la red Wi-Fi. Como parte de sus características, podemos decir que ambos interruptores pueden manejar cargas de hasta 32 amperios. Es decir, podemos controlar luminarias en nuestra casa, podemos controlar tomacorrientes o una combinación de ambos, podemos conectarlo a nuestra refrigeradora para manejar el circuito de refrigeración, a nuestro aire acondicionado, es decir, a lo que ustedes deseen, con una carga máxima ambos de hasta 32 amperios. No solamente ello, aquí viene la parte más importante, permite el monitoreo de energía en tiempo real, es decir, van a poder ver el consumo exacto en kilowatt hora. Dependiendo del costo de tu país, vas a poder observar el consumo de tu red
que está siendo manejada por este dispositivo con una carga máxima hasta de 32 amperios. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el consumo que yo realizo en mi terma. Por ejemplo, yo lo voy a usar para mi terma y voy a utilizar este dispositivo. Yo quiero saber cuánto consume mi terma en el uso diario, en el uso semanal o en el uso mensual, y quiero saber no solamente el consumo en watts, sino también quiero conocer cuánto es el costo en kilowatt hora, de acuerdo a mi país, en soles, de que voy a tener que pagar cada vez que yo haga uso de la terma. Realmente es un monitoreo impresionante de energía en tiempo real. Ese monitoreo se puede descargar y se puede ver en la computadora para poder tener en cuenta la facturación mensual de tu circuito eléctrico. El control físico con un interruptor a través de este botón, yo puedo encender y apagar de manera física la red eléctrica que voy a manipular con este dispositivo. Y no solamente ello, también un control remoto con la aplicación Ewelink desde el celular, y no solamente ello, también a través de un control por voz, ya sea con Amazon Alexa o Google Home. Algo importante aquí tiene que ver con el tema de la parte física interna del dispositivo, y para ello Sonoff me hizo llegar también este otro modelo que es prácticamente lo mismo que este, pero transparente. Quiero mostrarle una característica importante que ningún interruptor eléctrico de casa lo trae. Este dispositivo es inteligente, y no solamente es inteligente, tiene la cualidad de tener un doble polo por un tema de seguridad. Es decir, es un switch. Aquí pueden observar, ojo con el detalle, la parte electrónica a la izquierda, el relay con contacto de cobre a través de un diseño de conmutación bipolar para un control más seguro de circuitos de alta potencia. Es decir, tiene los dos polos. Aquí pueden observar un polo, hay un polo y acá está el otro polo. Es decir, cuando nosotros manipulamos, vamos a mostrarlo por acá, manipulamos la energía de entrada, aquí pone línea in. Normalmente los interruptores convencionales solamente tienen un solo polo, es decir, manejan línea y neutro, pero solamente desactivan la línea. Aquí no, aquí este dispositivo es el único del mercado que maneja los dos polos de la línea y del neutro, todos controlados electrónicamente para que se abran al mismo tiempo ambos, ¿no? De esta manera, este dispositivo es mucho más seguro ante cualquier descarga eléctrica que se puede ocasionar en tu red eléctrica, valga la redundancia. Ojo con el detalle, es muy importante este tema, y no solamente ello, permite también crear escenas inteligentes para un control electrónico, teniendo en cuenta tus otros dispositivos domóticos de tu casa, y también puedes crear programaciones o schedules inteligentes. Algo importante también a tener en cuenta es la protección contra sobrecargas integrada. Estos dispositivos ambos tienen protección contra sobrecargas, es decir, puedes fijar límites o threshold, ya sea en corriente, en voltaje, en potencia, y no solamente ello, algo muy pero muy importante, si se excede estos límites de los thresholds que estás poniendo a nivel de la aplicación, el dispositivo simplemente se abre. Es decir, tú puedes controlar, yo quiero que una cierta cantidad de luminarias solamente se enciendan. Si se enciende una adicional después de una cierta cantidad de potencia en watts, yo puedo configurarlo y puedo hacer que el dispositivo se desconecte para que no haya un mayor consumo. La verdad que es muy interesante, es lo que vamos a ver en este video, prácticamente en la parte de configuración y pruebas técnicas. Está fabricado con materiales de alta resistencia y certificado bajo la norma UL 94-B-0. El dispositivo ofrece una excelente capacidad en el retardo a la llama. Es decir, si se produce un incendio en tu tablero eléctrico, ¿no?, de la casa, de centro comercial o en la parte industrial donde trabajas, si se produce una sobrecarga y un incendio, este dispositivo no se incendia rápidamente o de manera muy fácil. Tiene un sistema certificado de alta resistencia a la llama. Ojo con el detalle, estamos hablando ya de otras cosas, no estamos hablando de cualquier dispositivo o interruptor. Están diseñados para su instalación dentro de cajas de distribución eléctrica estándar sobre rieles DIN. Es decir, estos dispositivos se montan sobre rieles DIN, aquí están viendo
la parte física de cómo montar acá sobre el mismo Real DIN. Simplemente lo ponen y lo bajan, ¿no? Y se montan ambos dispositivos, ya sea el Matter o el Zigbee, se montan sobre el Real DIN, comúnmente utilizados en viviendas. En tu casa es un 90 o 95% que tengas un Real DIN, en edificios comerciales y en sistemas de energía industrial. Es decir, esto es un estándar que puedes fácilmente montar sobre cualquier caja de distribución eléctrica porque maneja el montado sobre un Real DIN. Ok, ahora sí vamos a la parte técnica en donde vamos a ver cómo poderlo instalar. Tenemos dos contactos de entrada y dos contactos de salida. No hay nada más. Es decir, voy a conectar aquí a la entrada la línea del neutro y aquí a la salida la línea del neutro. Y a la salida yo puedo conectar, como les decía, mi circuito de luminaria, solamente focos o lámparas, ya sea lámparas LEDs o lámparas incandescentes, como quieran, dependiendo del diseño de tu casa. Puedes conectar el circuito de tomacorrientes para controlarlo remotamente. Puedes conectar tu terma, como lo vamos a ver aquí en este video. Puedes conectar cualquier carga eléctrica de hasta 32 amperios. Ok, vayamos entonces a la parte técnica de cómo se realiza la instalación eléctrica. Bien, aquí estamos con la parte esquemática de la instalación. La verdad que es muy simple. Tenemos el dispositivo aquí, la entrada y la salida que están en esta parte de la derecha. Como logran ver, el dispositivo se monta sobre un Real DIN de 35 milímetros de espesor. Y algo importante tener en cuenta es que el dispositivo obviamente se va a instalar después de tu medidor de energía, el kilowatt hora, que está acá. Este medidor de energía va a ir de frente a tu llave principal, a tu switch principal, a tus llaves termomagnéticas, y de aquí va a ir conectado a la entrada, es decir, a esta parte, a la línea y el neutro de los puertos de entrada, y los puertos de salida recién se conectan a tus cargas. En otras palabras, este dispositivo siempre va a ir conectado directamente a tus cargas y después de tu medidor de energía y obviamente de tu interruptor principal o tu termomagnético. Ok, si logran ver aquí, la salida está conectada a tu circuito de luminarias. Acá tenemos la bombilla o el foco o la lámpara con un interruptor, y también puede ir conectado al circuito de tomacorrientes, que lo puedes tener incluso independientes. Puedes tener varios de estos, uno para luminarias, otro para tomacorrientes, como lo tengo yo, otro para la terma, otro para la lavadora, otro para microondas, en fin, incluso otro para el frigider, para poder monitorear los costos que podrían venir en tu factura electrónica de consumo en kilowatt hora, como lo hemos visto en este video. Y también obviamente puedes utilizarlo con una toma de corriente de la redundancia compuesta a tierra. Como ven, es una instalación muy simple y sencilla. Bien, ahora les voy a explicar la configuración. La verdad que es muy simple. Lo que he hecho es, primero físicamente he conectado la línea del neutro aquí a la entrada. A la salida todavía no le he puesto ni una carga, pueden ponerle la carga que deseen. Y en este caso el cable todavía no lo he conectado a la red de 220 voltios para la prueba. Ahora les voy a explicar cómo adicionar el dispositivo a tu celular, aparearlo a través de la aplicación Evolink. Para ello lo que tienen que hacer es descargar esta aplicación Evolink. Aquí les estoy mostrando esta aplicación Evolink. La descargan de Play Store, crean su usuario, crean un password, ponen su red Wi-Fi local, y una vez que han hecho eso, lo que tienen que hacer simplemente es adicionar el dispositivo, en este caso que es Matter, a través de este código QR que cada dispositivo Sonoff lo trae. Para ello van acá a más, escanear, y escanean el QR y automáticamente va a adicionar el dispositivo, y siguen la secuencia, ¿no? Ahí te aparece el dispositivo, le dices adicionar dispositivo, va a comenzar a linkear la luz, ¿no? La luz Wi-Fi, dos cortos y uno largo, y una vez que se ha linkeado automáticamente lo va a reconocer y lo va a adicionar como un dispositivo, ¿no? Para mi caso yo ya he adicionado, ¿no?, el dispositivo. No te lo voy a mostrar en este momento, la verdad que es muy sencillo, el dispositivo, y le he puesto el nombre de terma, ¿no? En este caso yo ya le he puesto el nombre del dispositivo. Algo importante aquí a tener en cuenta es que este dispositivo trabaja con Wi-Fi y el otro, como les decía, trabaja con Zigbee, pero en ambos casos
Básicamente, si yo no tengo conectividad he perdido la conexión a internet, yo me podría conectar localmente a mi red desde el celular vía Bluetooth. Ojo con el detalle, otros dispositivos interruptores inteligentes no te permiten hacer esto. Sonoff es una de las pocas empresas que tiene esta cualidad de poderse conectar vía Bluetooth a la red interna para poder controlar el dispositivo. Es decir, si tú no tienes internet en tu casa, has perdido la conexión o la conectividad a internet, tú igual vas a seguir controlando el dispositivo. ¿Por qué? Porque tienes una conectividad en background, es decir, detrás, vía Bluetooth. ¿Ok? Entonces, yo ya, como les decía, yo ya tengo el dispositivo aquí, pero aparece en dimming porque no lo he conectado. Ahora lo que voy a hacer es conectar el dispositivo, y una vez que lo conecte, a la hora que lo conecto, aquí van a poder observar la luz de Wi-Fi que está en azul, que se enciende y se apaga, que está estableciendo la conectividad, en este caso con mi router, con mi red internet. Y una vez que este LED se apague por completo, ahí está todavía tratando de conectar, y una vez que se apague es porque ya se estableció la conectividad. Ahí ya se apagó, ya se estableció la conectividad. Entonces yo, para poder encender, podría presionar este botón, ¿no? Este botón, y lo enciendo. Y al encender se prende el otro LED de la parte superior que dice Out en rojo. Ahí están observando. Se prende. Es un indicador de que yo ya estoy enviando el voltaje de entrada de la línea de neutro por la salida, ¿no? Aquí lo apago. Ok, ahí ya estoy grabando en pantalla en mi celular. Les estoy mostrando aquí al lado izquierdo. Y rápidamente, como pueden observar, tenemos ya el dispositivo adicionado y le he puesto como nombre Terma. Aquí están viendo. En la parte superior aquí tengo los detalles del consumo diario y de este mes, como están viendo ahí, pero están en dimming porque tengo el dispositivo apagado, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a encender el dispositivo. Les había dicho que lo podría encender presionando el botón, ¿no?, de encendido, y ahora si yo presiono el botón de encendido acá, se va a encender el dispositivo, la luz azul aquí en on. Miren, acá en la aplicación está como encendido, y también lo puedo apagar desde aquí y ahora se pone en dimming. Ok, no solamente, obviamente, de la aplicación Ewelin yo puedo encender, ahí están viendo, o también podría apagarlo. Lo vamos a ver después. Los detalles, como les decía, del consumo, ¿no? Aquí va a aparecer la gráfica del día, de la semana, del mes, ¿no?, y del año. Pero como en este momento yo no tengo carga, no le he puesto carga todavía, no tengo nada. Acá pueden poner el costo, que lo vamos a ver después. Vamos a verlo después al final. Ok, entonces aquí lo que voy a apagarlo. Ahí se apagó. Aquí, ¿no?, como les decía, si yo enciendo, la luz de out se enciende, está en anaranjado, y se apaga la luz. Y ahora acá vamos a crear cronogramas, cuentas hacia abajo, y lo más importante, que es en Lynch Mode, que es algo que yo voy a aplicar para este dispositivo en mi casa. Entonces, porque este dispositivo, como le he dicho, vamos a conectarlo en mi casa para controlar la terma. Entonces ahora vamos a ver el cronograma rápidamente. Yo tengo dos cronogramas ya creados. Yo tengo dos cronogramas, de los cuales uno es el encendido a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a domingo, y el apagado a las 6:30. Es decir, de lunes a domingo la terma se va a encender a las 6 y se va a apagar a las 6:30. Pero yo también quiero que la gente aquí de la familia, las personas, los miembros de mi familia, se bañan en la noche de lunes a, como ejemplo, ¿no?, de lunes a viernes. Vamos a crear dos cronogramas de encendido a las 7 y de apagado 7:20. Doy más cronograma, y de aquí le digo que a las 7, y le digo que a las 7 de la noche se encienda. ¿Qué días? De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Guardar, y listo. Ahora ya creé, ¿no? Y ahora voy a crear el cronograma de apagado, y aquí yo le puedo decir que se apague a las 7:20, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? 7:20 que se apague. ¿Qué días? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Guardar. Ahora ya tengo 4, como están viendo, 4 cronogramas, ¿no? 4 cronogramas, de los cuales de lunes a domingo se enciende a las 6 y se apaga a las 6:30 de la mañana, y de lunes a viernes se enciende a las 7 y se apaga a las 7:20. Si yo quisiera desactivar, simplemente desactivo aquí,
ya no se va a ejecutar el cronograma o el schedule, pero en este caso si yo quisiera borrarlo, como lo voy a hacer en este momento, le doy a eliminar y los borro. Solamente me va a quedar de 6 a 6:30. Este era un ejemplo. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Hacer una cuenta hacia abajo, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, que se encienda después, por ejemplo, de un minuto, ¿no? O de una hora, un tiempo determinado. Yo le puedo poner un minuto y le digo empieza. Aquí está apagado en estos momentos, ¿no? Está apagado, ¿no? Si le digo empezar, la cuenta hacia abajo y después exactamente de un minuto se va a apagar. Vamos a esperar. Y ahí estamos a 10 segundos de que se encienda después de que yo le he hecho start, porque el countdown es un minuto. 3, 2, 1 y ahora se va a encender y ya se encendió, están viendo, está encendido y no solamente ello aparece encendido aquí en la aplicación. De esta manera yo puedo hacer una cuenta regresiva, ya sea para que se encienda o se apague, ¿no? En estos momentos, como están viendo, es muy sencillo el tema de countdown. Y acá viene la parte más importante, que es el Inch Mode. El Inch Mode te da la facultad de poder realizar el ajuste de pulso, ¿no? Una cualidad muy importante, para mi caso voy a apagarlo, para mi caso es que yo necesito que el interruptor no lo esté prendiendo y apagando, simplemente lo enciendo y le voy a decir, presione el botón, ¿no? Por ejemplo, llega la noche, yo quiero que se encienda solamente 30 minutos a la hora que yo lo presione y con esto suficiente. Entonces yo necesito que cada vez que yo presione se encienda y después de 30 minutos se apague solo. Para eso sirve esta parte del ajuste de pulso. Ok, entonces vamos acá a Inch Mode. Voy a habilitar el ajuste de pulso y acá viene la acción que voy a querer, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy diciendo apague el dispositivo automáticamente después de después de la duración del inching, es decir, del Inch Mode. Y en la parte superior, si yo quiero al revés, por ejemplo, enciende el dispositivo automáticamente después de cada inch duration. Para este caso tiene que ser off, es decir, que lo apague después de un tiempo. ¿Qué tiempo? Acá ustedes definen el tiempo. Vamos a ponerlo como ejemplo. Voy a ponerle 5 segundos. Okay. Es decir, presiono y se va a encender el dispositivo. Va a estar encendido 5 segundos y después del tiempo de uso de la terma que se apague. Este es un ejemplo, ojo. Por eso le estoy poniendo off, que se apague después de 5 segundos. Guardar y listo. Ya está el Inch Mode activo. Y ahora yo desde aquí, yo le doy enciendo. Si le enciendo de la aplicación, van a pasar 5 segundos, se va a encender y van a pasar 5 segundos y luego se va a apagar. Miren, ahí se enciende. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora apaga, se apagó. Perfecto. De igual manera aquí, ¿no? Yo lo enciendo manualmente. Se enciende. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora se apaga. Perfecto. Para eso sirve el tema del Inch Mode. Y para este caso yo lo voy a dejar en 30 minutos y va a quedar así tal cual. Es decir, cada vez que alguien durante el día encienda el dispositivo se va a quedar encendido durante 30 minutos. Pasan los 30 minutos y el dispositivo se apaga automáticamente. Yo no tengo por qué estar encendiendo y apagando el dispositivo 30. Ya está en on. Así de simple, así de fácil como están viendo ahí. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos rápidamente a la parte superior. Aquí pueden cambiar el nombre de la terma. Pueden poner el nombre que ustedes deseen. Yo le he puesto terma. Pueden poner circuito eléctrico, no sé. La última versión, yo ya le he actualizado a la última versión. Acá pueden descargar el manual de usuario para ver las características técnicas del dispositivo o incluso conocer cómo adicionarlo, ¿no? Las características técnicas, las cualidades del dispositivo, la versión del plugin. Mostrar como que yo quisiera mostrar este dispositivo como un calentador, por eso le he puesto así. Ven el icono verde, tiene el símbolo de un calentador. Ya aquí pueden ustedes definir, ¿no? Definir qué es lo que quieren que se muestre. Por ejemplo, está como un calentador. Si yo quisiera ponerlo como un interruptor, también lo puedo poner, ¿no? Yo lo guardo. Ahora miren la forma es vamos a ver, ahí está. Es un interruptor. Me gusta más el tema del calentador de agua, ¿no?
que es obviamente una terma, ahí. Y las actualizaciones automáticas para que el dispositivo se actualice, yo le he activado, se actualice en la madrugada, por ejemplo, en este caso es de 2 a 4, se descarga el firmware automáticamente y luego se instala, ¿no? Sin ningún problema. Una hora pues que todo el mundo está durmiendo, no se va a encender y apagar obviamente el dispositivo. La plataforma de terceros que indica que vas a poder ver cómo, aquí hay un ejemplo de cómo conectar el dispositivo a diferentes plataformas, si utilizas Alexa, si utilizas Alice, si utilizas Google. En mi caso, o SmartSync, yo ya no lo necesito porque ya sé cómo conectarlo. La ubicación en tu casa, si has creado área de tu casa, en este caso voy a dejar en My Home. Si quieres compartir la administración de qué es lo que quiere que otro miembro de tu casa lo controle, o quieres, ya sea permanente o temporal, es decir, que ellos puedan administrar el dispositivo. Yo por ahora no voy a compartirlo con nadie. Puedes crear un grupo, ¿no? El grupo Terna, puedes tener varios dispositivos y todos encenderlos o apagarlos a una misma hora a través de los grupos. El control LAN es lo que les hablaba. Yo puedo controlar el dispositivo desde la LAN interna vía Bluetooth, activando o desactivando esta parte de aquí, el control LAN, ¿no? Para este caso lo voy a dejar activo. Si yo pierdo la conectividad, me puedo seguir conectando, automáticamente se habilita el Bluetooth y me conecto al dispositivo. Y aquí viene algo importante, el nivel de los threshold settings, ¿no? El threshold setting, como les hablaba, yo desde aquí puedo setear los seteos de potencia, de voltaje y de corriente. Por ejemplo, 7680 es la máxima potencia, que la máxima es 7680. Si yo no quisiera, le puedo poner que la potencia máxima no sea 7600, sino que sea 6000, ¿no? Que sea 6000. Ahí, guardar 6000, y que la mínima no sea 20, sino el consumo mínimo que no sea 20, sino 100, una lámpara, ¿no? Por ejemplo, una lámpara. Entonces, si estos niveles de potencia varían, que me envíe alertas, eso lo vamos a ver después. Entonces esto, obviamente, esta configuración es muy importante porque yo puedo setear el consumo de mis circuitos eléctricos a una cierta cantidad de vatios o de consumo en watts. Yo, por ejemplo, quiero, como les decía al inicio, quiero que solamente estén encendidas 10 lámparas. Cada lámpara de 100 watts, es decir, 1000 watts. Este trabaja hasta más de 7000, entonces hasta 1000 watts. Si se enciende una lámpara adicional, automáticamente el dispositivo corta la comunicación y se apaga, se desconecta. De esta manera yo ya sé que alguien está consumiendo más del consumo que yo necesito y me lo va a indicar. No solamente ello, me va a alertar, me va a enviar una alerta al celular. Ok, ese es por un lado. Puedo controlar el voltaje mínimo, ¿no? El máximo voltaje, el mínimo voltaje, ¿no? O también la corriente, ¿no? La máxima es 32 amperios y la mínima corriente es 100 miliamperios, ¿no? Entonces aquí yo puedo setear la corriente si así lo desease, ¿no? O sea, le digo, cambios no. Estos son los threshold, que es muy importante el tema de los threshold. Puedo resetear los datos de consumo, es decir, esta información que se guarda aquí, esta información que vemos acá, vamos a encenderlo, esta información de detalles que se guarda aquí, yo la puedo descargar desde aquí, con la flecha hacia abajo, a mi celular y luego verlo en la computadora. Y esa misma información yo la puedo resetear en esta parte, es decir, puedo eliminarla, ¿no? Con eliminar toda la información del mes, del año, ¿no? Aunque yo tuviese ahí. Acá hay algo interesante, que es el indicador del LED. Por ejemplo, aquí está en automático, que se encienda. Si yo lo pongo en off, lo va a apagar. Entonces ahí, por más que yo encienda, no se va a encender la luz roja de out, ¿no? A eso hace referencia. ¿Ok? Entonces el Night Mode, la verdad que no se usa mucho, pero más importante es dejarlo en auto para conocer, y no solamente conocer el estado de los interruptores, y no solamente ellos, sino la luz indicador Wi-Fi. Cuando la luz tintillea o se enciende y se apaga, es un indicador de que se está conectando al router. Una vez que la luz Wi-Fi se apaga, es porque ya se conectó. Ojo con el detalle. Entonces, ¿qué más? Tenemos el indicador de LEDs.
La protección de carga es importante, por ejemplo, si tú quieres conectar a una toma en el cual conectas un cargador de celulares y yo quiero que después de un cierto tiempo, por ejemplo, automáticamente el equipo desconecte el cargador, yo le puedo poner la protección de carga y aquí me dice de que apague el plug, es decir, el interruptor lo abra cuando el modo de carga permanece por debajo de los 3 watts por un tiempo de 40 minutos, cuando ya terminó la carga en el celular, obviamente, ¿no? Entonces, si después de 40 minutos el consumo de carga es 3 watts, es porque el celular está cargado y automáticamente abre el voltaje de entrada. A eso hace referencia, ¿no? A eso hace referencia. La proyección de carga, los sentidos Wi-Fi. Para el caso de Wi-Fi setting, acá pues, tú puedes rescanear tu red Wi-Fi y conectarte, ¿no? Acá rescanea la red y te conectas a la red Wi-Fi que tú quieras para utilizar el dispositivo. El estado de encendido es muy importante porque aquí tú puedes decirle que cada vez que hay un corte de fluido eléctrico, cómo quieres si la carga se active o no se active o que recuerde el estado anterior, ¿no? En este caso, si yo quiero que se emprenda la carga, yo le pongo on y lo guardo. En este caso lo estoy poniendo en off porque yo necesito que se encienda la terma cuando se vaya la luz y regrese. Si la luz regresa y yo lo tengo en on, se va a encender la terma, ¿no? O también le puede decir que guarde el último estado o que aquí viene algo importante, ¿no? El último estado invertido, ¿no? Acá dice, también puede ser el último estado invertido. Por ejemplo, si estaba encendido, que se apague, si estaba apagado, que se encienda. Y acá algo importante, el delay, ¿no? Pon algo importante, ¿no? Puede ser de que tú estés de viaje y tú quieras encender el radio o encender las luces de la calle, ¿no? A través de este dispositivo, cuando tú no te encuentras en la casa, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Pero el encendido lo puedes hacer con un delay. Entonces le puedes que se encienda las luces, ¿no? Que se enciendan las luces, ¿no? Durante un tiempo, ¿después de qué tiempo? Después de 46 segundos, ¿no? Es decir, cuando han pasado, llega la luz nuevamente, las lámparas de afuera de tu alero se van a encender después de que ha pasado 46 segundos. De esta manera, cualquier ladrón, si ve todo apagado, va a creer que no hay nadie, pero si las luces se prenden solas a una cierta hora, cuando hubo un apagón de luz y la luz regresó, automáticamente el ladrón va a pensar de que hay alguien en casa. A eso hace referencia el delay, ¿no? En este caso lo voy a dejar en off, voy a guardar, ¿no? ¿Ok? Y este es el estado encendido. El tema de push notice, importante. Si hay una conexión o una desconexión, acá tú puedes, si se desconecta la red Wi-Fi, tú le puedes habilitar acá y te va a mandar una alerta. En este caso yo voy a poner el on y el off para ver que me alerte cuando yo activo y desactivo, me envíe una alerta. El consumo, tú le puedes decir cuánto es el consumo en kilowatts hora, una cierta cantidad en consumo en soles, por ejemplo, en mi caso. Si sobrepasa ese consumo, que me envíe una alerta, yo ya sé que alguien está consumiendo más energía, el consumo del mes, el consumo del día, por ejemplo, ¿no? Los costos, igual, yo puedo habilitar los costos y los costos del mes, los costos del día, de igual manera. Y algo importante, el tema del threshold, ¿no? Como les hablaba, los thresholds. Si yo seteo threshold de voltaje y hubo una incidencia de que el voltaje superó o la potencia superó, me va a mandar una alerta. En este caso lo voy a dejar en on y en off para que ustedes puedan ver. Voy a guardar, on off, salgo acá, vamos a ver, si yo enciendo, se enciende y automáticamente, como están viendo, hay una alerta que el dispositivo, el estado ha cambiado, y ahí aquí están viendo el dispositivo Terma Canal 1 se ha encendido. ¿Y qué sucede si yo lo apago? Porque le hago on off, ¿no? Cuando lo apago me llega el otro estado, ¿no? Que es el dispositivo Terma se ha apagado automáticamente. De esta manera yo puedo saber en qué momento se encendió o en qué momento se apagó a través de una alerta de notificación. Ojo con el detalle. Vamos a poner aquí el push notice, lo voy a desactivar para que no me esté molestando. Y ya llegando al final de esta parte, yo incluso aquí
tengo otras opciones, como por ejemplo los registros, ¿no? Los registros. Aquí logran ver el botón activador. Si yo lo prendo, a una hora son las 7:23, miren, 7:23, automáticamente si yo salgo y regreso, ¿no? Regreso y veo en registros, ahora hay un encendido con el botón local activado, y hay un apagado, un registro de encendido y apagado con el botón, como están viendo los registros, ¿no? Aquí se va, debería mostrarse, ¿no? Debería mostrarse el encendido y el apagado. Ahí está apagado. Y si yo lo hago desde la aplicación, debe salir como el activador, como el nombre del correo electrónico de la persona que utilizó la aplicación. En este caso, si yo lo activo desde aquí, remotamente, ¿no? Remotamente encendido, y veo el registro, ahora va a aparecer mi correo electrónico de Gmail, que es desde el cual ahí están viendo el encendido y el apagado. Si yo le doy apagado acá manualmente, ahora debería aparecer el registro, ¿no? El registro manual con el botón. Vamos a ver. Registro apagado con el botón activado. De esta manera, como ven, es muy importante poder manejar las plataformas compatibles. Yo lo he adicionado a través de Google, ¿no? Por eso que me aparece Google Home acá, pero automáticamente se adiciona. Si tienes Amazon Alexa y Google Home, se va a activar localmente. Y luego tenemos el fabricante, el modelo que no se puede, el ID de dispositivo, muy importante, que si tienes algún problema puedes contratar al soporte de Sonoff a través de este ID. La dirección MAC, que es el Media Access Control, que es muy importante a la gente que conocemos de redes, trabajamos con el MAC. Y finalmente el nombre del router que maneja internamente. ¿Ok? De esta manera yo puedo manejar esto. Y acá hay algo importante que les quería mostrar, ¿no? Algo importante ya para terminar esta parte de la configuración, algo importante que es los costos, ¿no? Que voy acá, le doy detalles y voy a costos. Aquí en costos yo necesito poner cuánto es el costo en soles del kilowatt hora, ¿no? Por ejemplo, yo necesito el seteo de costos aquí. Yo necesito saber cuánto es el costo en soles. Yo le puse 5 soles, pero definitivamente no es eso. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, voy acá a Google, sí, definitivamente en Google, y desde Google lo que yo hago es muy sencillo. Le he preguntado a la guía cuál es el costo en kilowatt hora en monedas soles en Perú, y me dice que está entre 0.60 y 0.89, y más abajo me dice la región Lima y Callao 0.68 soles por kilowatt hora. Entonces, teniendo en cuenta esto, 0.68, entonces yo le pongo acá la unidad soles y el precio, 0.68, ¿no? 0.68 soles. Guardar. Listo. Entonces, ahora, cuando ya comience a monitorear, ¿no? Cuando comience a monitorear, por ejemplo, yo tengo una carga y comienzo a monitorear y me salga la cantidad de soles, me va a salir el costo y cuánto es lo que debo pagar semanalmente, diariamente o mensualmente. Como ven, puedes monitorear el estado del consumo de tu recibo de electricidad de acuerdo a lo que estás consumiendo con este dispositivo. La verdad que un golazo, un dispositivo muy, pero muy interesante. Algo importante, como ya tiene el nombre, yo desde aquí podría encender y apagar. Ahorita está encendido, voy a apagarlo. Y aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Está apagado, voy a encenderlo por voz. Hey Google, enciende la terma. Perfecto, encendiendo el dispositivo terma. Y ahora le voy a decir que la apague, pero a través de la otra aplicación. Alexa, apaga la terma. Se apagó. Y ahora sí voy a instalarlo en mi caja de distribución después de la llave térmica principal y que alimente a mi terma para poder trabajarlo directamente y usarlo aquí en mi casa. Aquí les quiero mostrar mi caja de distribución del tercer piso. En el cuarto piso está la terma. Ahí les quiero mostrar las llaves. Tengo la llave aquí de luminarias, del control de las luminarias, el termomagnético de los focos, las lámparas, en un circuito separado, otro circuito separado para lo que es tomacorrientes. Esta es la terma
solamente es una llave termomagnética nada más, que se conecta con este otro de acá, que es el que controla de manera programada. Este es un interruptor electromecánico. Este es el que voy a reemplazar por el interruptor Sonoff inteligente. ¿Ya? Acá tenemos el interruptor termomagnético de la lavadora y este es del cuarto piso. Ok, entonces este lo voy a mantener solamente porque tiene ya ubicado y hay un corte aquí en el metal. Lo voy a mantener, pero va a estar apagado, y aquí es donde voy a poner el nuevo interruptor Sonoff. Bien, ya terminé la instalación eléctrica. Vamos mostrándoles cómo quedó. Ahí está, perfecto. Quedó bastante bien. El de la derecha solamente lo he dejado para compatibilidad, para tenerlo ahí para que no exista un hueco. Vamos a encender, la luz roja se va a encender. Perfecto. Quedó de lujo realmente. Y vamos a también controlarlo por voz. Hey Google, apaga la terma. Perfecto. Apagando el dispositivo terma. Y para concluir este video les voy a mostrar el monitoreo. Estamos acá con la terma, la he encendido a propósito. Miren el voltaje de entrada, 216.43 voltios, que va cambiando porque no es un voltaje estable, obviamente, que ingresa. La corriente consume 5 amperios, 5.03. La potencia es 1098 watts aproximadamente, va cambiando en función al voltaje de entrada. Ahorita que lo acabo de encender, runtime, menos de una hora, el consumo en kilowatt hora y el costo en soles en estos momentos, ¿no? Y aquí puedo darle el costo de todo el mes, que es aproximadamente 0.30, es decir, 30 céntimos, lo que es menos de un sol, menos de la tercera parte, casi la tercera parte de un sol. Y si voy a detalles, aquí ya puedo ver la barra de gráfico del día, ¿no? Ese es el día de hoy, de la semana, ayer y antes de ayer, ahí está. Y del mes, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, ¿no? Del mes. En la semana, si se fijan, yo puedo ver aquí el tiempo, a decir verdad, la fecha y la electricidad, es decir, el consumo que he realizado en la semana, aquí también, en kilowatt hora, ¿no? Y en estos momentos también lo que estoy consumiendo, ¿no? Como estas dos era de una lámpara que había puesto para tener una idea de cómo funciona, y aquí ya estoy poniendo la terma, que obviamente consume mucho más, ¿no? En el mes voy a ver lo mismo. Y acá hay algo importante. Miren el detalle. En la semana dice, no me salen los costos, pero si voy a costo, 0.48 kWh dice el consumo en kWh, y miren el costo, 31, ya va subiendo, 31 centavos de sol. Y mientras que más tiempo nos demoremos y tengamos conectada la terma, miren cómo comienza a subir de a poco, 0.31 centavos de sol, es decir, 300 céntimos, más o menos. Y aquí puedo ver el costo de por día. Miren, el miércoles consumí 0.14, ayer jueves 0.1 sol, y finalmente hoy es 0.07, porque obviamente ya tengo la terma instalada. Acá en Cost Setting, como ya les he mostrado, la unidad y el precio, el costo en kilowatt hora en soles, ¿no? De acuerdo a tu moneda también lo puedes sacar, como ya se les ha explicado en este video. Impresionante. De esta manera puedes controlar los costos de tu recibo de luz, ¿no? De tu facturación eléctrica, en función a la cantidad de kilowatt hora que tengas consumiendo. Es realmente un golazo este dispositivo inteligente de la marca Sonoff, que realmente vale la pena. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Estos dos dispositivos son tecnología de punta que pueden ser usados no solamente en una casa domótica, sino también en cualquier casa doméstica, para tu trabajo, en tu comercio o en la parte industrial. Si realmente te interesa adquirir alguno de ellos, aquí en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que lo puedas adquirir, o de repente también poder ver sus características técnicas más importantes para poder decidir en su compra. Si realmente amas la electrónica y la tecnología como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal
y podemos hacer que tanto ustedes como este servidor podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, y si no recuerdan mis redes sociales, aquí en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que pueden también formar parte de mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes y tener acceso a los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de los proyectos que realizo de electrónica donde tú desees. Asimismo te indico que me puedas apoyar aquí en mi canal, no solamente dando like al video, sino también comentando y compartiendo. Así que ya sabes, estos 3 puntos importantes son necesarios para que este video pueda llegar a más personas. Dale like al video, comentar y compartir. De esta manera el algoritmo de YouTube podrá recomendar este video a muchas personas y apoyarlo sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.